Para conversar sobre este tema, quiero saludar en Chile a Luis Pardo, analista político, exdiputado chileno y director ejecutivo del Instituto Libertad. Señor Pardo, bienvenido, gracias por atendernos. Gracias a usted, Ivania. Gusto saludarla y a todos quienes nos ven por NTN 24. A ver, una manera de comenzar sería con un refrán que recuerdo de mi país que dice: la viga en el ojo ajeno, pero no en el propio. Es decir, ¿se va a hablar de democracia? ¿O se va a hablar de corrupción con un Pedro Sánchez presente cuando el segundo y el tercero del gobierno están comprometidos? ¿Democracia en peligro cuando los presidentes Lula y Petro, por ejemplo, no fueron capaces de reconocer en Venezuela el voto de más de 7 millones de venezolanos? Bueno, efectivamente estamos ante una cumbre tremendamente paradojal, por decirlo suavemente, a partir de justamente la descripción que usted hace. Lo primero que creo que hay que destacar es que esta no es una cumbre donde participen distintos estados porque tengan un eje común, una política de estado común, sino que esta es una cumbre ideológica donde participan jefes de estado cuyo factor común es que pertenecen a la corriente que ellos denominan del progresismo, son gobernantes de izquierda, muchos de ellos han validado el régimen de Maduro, por ejemplo. El presidente Boric, que lo ha condenado, no se atreve a condenar con la misma energía en la dictadura cubana. Hablan de corrupción, pero tenemos bastante claro lo que está pasando en España, por ejemplo. No es solamente las dos o tres autoridades más cercanas a Pedro Sánchez en su gobierno y en el PSOE, es su propia mujer la que también está involucrada en casos que probablemente van a generar una situación judicial compleja para el presidente Sánchez. Y bueno, en definitiva es una contradicción en sí misma y que cabe preguntarse si es lícito que se junten con fondos de sus respectivos países, con fondos del erario público, para tener esta cumbre que se parece mucho más a la cumbre de Sao Paulo o de la Internacional Socialista, que serían las instancias pagadas por ellos, por cierto, y no por todos nosotros, en las cuales debiera tener lugar un encuentro de esta naturaleza. La pregunta sería, después de escucharle, ¿cuál es el sentido? ¿Arroparse, darse un abrazo, darse la mano? ¿Qué gana el presidente Boris, que está además en medio de un proceso electoral y que ha sido capaz, como ninguno de los otros, por ejemplo, de criticar a Nicolás Maduro en relación a derechos humanos y a elecciones del 28 de julio del año pasado? Yo creo, Ivania, que es un tema comunicacional. La izquierda que está sufriendo el alza importante de movimientos de derecha en varios países del mundo, encuentra en esta ultraderecha, entre comillas, un buen pretexto para limpiar sus propios problemas y distraer la atención respecto de las dictaduras y los regímenes autoritarios que ellos han avalado y muchos de los participantes de esta cumbre siguen avalando. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay detrás de esto? Yo diría que es fundamentalmente un esfuerzo de construir una nueva narrativa que les permita enfrentar los problemas además que están viviendo en sus propios países. Sin duda para Pedro Sánchez es un alivio venir a Sudamérica y librarse de una semana en que tendría que responder muchas preguntas en el Congreso de los Diputados en España a propósito de la situación de corrupción que vive su gobierno y su partido. El presidente Petro también yo creo que tiene acá una oportunidad de mostrarse en una escena internacional y distraerse de los graves problemas que enfrenta en su país. Y el presidente Boric yo creo que busca perfilarse como un líder de la izquierda a nivel internacional y eso puede explicar en parte que se haya materializado esta cumbre. Perfilarse
a nivel internacional sin pensar que esto puede afectarlo en el proceso interno? Y me refiero a Boris. Bueno, él está en una situación muy peculiar. El Frente Amplio, que es el movimiento que él lidera y que es la base de su gobierno, fue derrotado en la primaria interna por la candidata del Partido Comunista para ser la representante de toda la izquierda chilena en las próximas elecciones presidenciales. Él, como presidente, ha tenido una metamorfosis importante de haber sido un diputado que estuvo siempre por las acciones constitucionales en contra del gobierno anterior, que estuvo siempre por promover ideas muy progresistas, entre comillas. Hoy día, como gobernante, ha tenido que cambiar radicalmente de opinión, de votar en contra de las leyes de seguridad. Bajo su mandato ha tenido que impulsar esas mismas leyes que han salido con los votos de la derecha, porque muchos de sus parlamentarios también las han votado en contra. De ser un crítico del modelo neoliberal y haber anunciado la muerte del neoliberalismo, hoy día es un presidente que reconoce, por lo menos en el discurso, la importancia del crecimiento y ha promovido una agenda con algunos elementos interesantes pro crecimiento. De haber anunciado la muerte de las AFP, que son las administradoras de los fondos de pensiones, impulsó una reforma legal que terminó consolidando el régimen de capitalización individual en Chile. Entonces, el presidente Boric tiene una capacidad de cambiar y de adaptarse. Hoy día la gran duda es si cuando deje de ser presidente va a volver a sus convicciones originales o se va a quedar en una posición más cercana a la socialdemocracia o no. Pero en definitiva él está pensando en su futuro y esta cumbre a él lo arropa, lo viste como un líder de la izquierda, en este caso sudamericana o iberoamericana. Es Luis Pardo, analista político, es diputado chileno. Muchísimas gracias, señor Pardo, por acompañarnos. Muchas gracias a usted, Ivania, y a NTN 24.